Entonces, en la hoja de trabajo de esta semana, ustedes tienen la primera parte, dice, elaborar un cuadro comparativo entre la masa y el peso. Si ustedes pues copiaron de la clase esta tabla, pues ahí ya la tienen, ya solamente para escribir los aspectos, ¿verdad? Tales como por ejemplo que la masa es una cantidad escalar, el peso es una cantidad vectorial, ¿verdad? La masa es la cantidad de la materia, el peso es una fuerza, ¿sí? Ese tipo de aspectos. En caso de pues que no lo hayan copiado, como estos dos aspectos son tan importantes, ustedes bien pueden buscar en Google un cuadro comparativo acerca de la masa y el peso y ahí lo van a encontrar, ¿verdad? Entonces, no hay dificultad para poder desarrollar esto. Muy bien. Sin embargo, es necesario que se aprendan cuál es el concepto de cada uno, ¿verdad? Recuerden de que esto va a venir en su examen. Entonces, tenemos ahí. Eso es respecto a este cuadro comparativo. Ahora, respecto a los problemas que vamos a comenzar a resolver. Entonces aquí tenemos 6 problemas que vamos a resolver. Estos son sobre masa y peso, ¿sí? Es muy importante tener ahí claro ese concepto. Entonces, tenemos ahí el primer problema, dice, un hombre tiene una masa de 80 kilogramos. Calcular su peso en newton, poundal y kilogramos fuerza. Bueno, entonces tenemos ahí el primer problema. Miren, el dato que tenemos es de que tenemos una masa de 80 kilogramos. Y evidentemente, ya que no nos está diciendo en qué lugar, tomamos como referencia la Tierra y la gravedad en la Tierra es de 9.8. Entonces tenemos ahí. Dice que vamos a calcular el peso, entonces la ecuación de peso es masa por gravedad. El peso, así que es igual. Masa es 80 y la gravedad es 9.8. Logremos de que esto es metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ahí multiplicamos 80 por 9.8. Eso nos da 784. Y esta respuesta está en newtons, ya que tenemos masa kilogramos y aceleración metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, aquí decía que calculábamos en newton, poundal y kilogramos fuerza. Ya tenemos newton. Ahora, esto lo vamos a convertir a poundal. Entonces, tenemos ahí 784 newtons. Abajo escribimos los newton, arriba vamos a escribir los poundal. Y aquí dentro de nuestras equivalencias dice que un poundal es igual a 0.013826 newton. Entonces ahí se eliminan los newtons y realizamos la multiplicación. Bueno, aquí nos va a tocar división, ya que por 1 nos da la misma cantidad, entonces 784 dividido 0.13826. Y esto es 5.670.48. Y eso es poundal. Ahora vamos a convertir a kilogramos fuerza. Aquí tenemos 784
newtons. Abajo colocamos los newtons, arriba el kilogramo fuerza. Tenemos que un kilogramo fuerza es 9.8 newtons. Eso es lo que dice aquí en efecto. Aquí entonces va a ser una división igual. Es 784 dividido 9.8. Y eso nos da 80. 80 kilogramos fuerza. Muy bien. Entonces ahí está resuelto ese problema. Y confirman que ya lo hayan copiado para poder continuar con el siguiente. Ya, profe. Ya, profe. Muy bien. Muchas gracias. Entonces voy a borrar acá. Y ahora el siguiente problema dice, mire, ¿qué peso tendría el hombre anterior en un cuerpo celeste de 13.5 metros sobre segundo al cuadrado de gravedad? Entonces nos están hablando del mismo hombre, es decir, que aquí la masa es 80 kilogramos igual, ¿sí? Pero acá nos están dando un valor para la gravedad, 13.5. Entonces, ¿cuál sería su peso? Entonces decimos ahí, ya tengo la ecuación. Peso igual a masa por gravedad, entonces masa es 80. Gravedad es 13.5, multiplicamos ahí. Y eso nos da 1080. Y esta respuesta es en newtons. Entonces ahí está la solución para ese segundo problema. El tercer problema dice de la siguiente manera. Encontrar la masa de un cuerpo cuyo peso es de 135 newtons. Entonces aquí tenemos el peso y como no nos dicen el lugar de referencia, entonces la Tierra. 9.8. Y aquí vamos a encontrar masa. La ecuación de masa es peso dividido gravedad. Entonces, masa es igual. El peso es 135 y la gravedad es 9.8. Entonces, ahí tenemos 135 dividido 9.8. Eso nos da como respuesta 13.78. Y como estamos hablando de masa, entonces esto es kilogramos. Entonces ahora vamos a ir ahí a los siguientes dos problemas, pero para esto necesitamos unos datos que yo espero que ustedes hayan anotado. Y si no los anotaron, de igual manera estos datos se encuentran. Entonces, dice el siguiente problema. ¿Cuál es la masa de un cuerpo si pesa 470 newtons en Júpiter? Entonces, de una vez voy a colocar aquí. En Júpiter la gravedad es de 22.9 metros sobre segundo al cuadrado. Y el otro dice cuánto pesa, aquí se me fue mal escrito, cuánto pesa un cuerpo en la Luna. La gravedad de la Luna es 1.6. metros sobre segundo al cuadrado.
Y aquí dice si en la Tierra pesa 512. Bueno, en la Tierra ya sabemos, es 9.8. Ahí vamos a ver por qué estoy colocando los dos valores. Entonces vamos a ir a resolver el problema número 4. Voy a borrar acá estos otros dos ejemplos. Y vamos con el número 4. Entonces aquí solo nos piden calcular la masa, que igual es peso dividido gravedad. Entonces la masa es, dice que el peso aquí es de 470 newtons. Y la gravedad de Júpiter es 22.9. Entonces hacemos ahí esa división. $470 dividido 22.9. Esto nos da 20.52. Y como estamos hablando de masa, kilogramos. Ahí está. Ahora vamos al último problema. Y ese dice, ya, ¿verdad? Ya lo leí. ¿Cuánto pesa un cuerpo en la Luna? Si en la Tierra pesa 512. Si ven, me está preguntando un peso, ¿sí? En la Luna. Está preguntando cuánto pesa en la Luna. O sea que van a estar su ecuación de masa por gravedad. Conozco la gravedad de la Luna, pero no conozco la masa del cuerpo, sino lo que me está dando es una cantidad de peso para la Tierra. Entonces, el hecho de que me dé una cantidad de peso para la Tierra quiere decir que sí puedo calcular la masa, porque la masa es igual al peso dividido gravedad. ¿Sí? Aquí le voy a agregar esto, ¿verdad? Vamos a resolver ahí. Por eso es de que yo coloqué los dos valores de gravedad, porque entonces en la Tierra pesa ese objeto 502. Y la gravedad de la Tierra es 9.8. Entonces, se hace ahí esa división. Esto nos da 52.24. Y aquí estamos hablando de kilogramos. Esa es la masa. Pero el problema me está diciendo cuánto pesa ese objeto en la Luna. Ahora, esa masa que encontramos ahí nos va a ayudar para calcular el peso en la Luna. Entonces, masa 52.24 por la gravedad de la Luna, que es 1.6. Entonces, vamos a multiplicar 52.24 por 1.6. Y eso nos da 83.58. Y como aquí ya estamos hablando de peso, newtons. Ahí está resuelto. Bueno, entonces vamos ahí. El último no es un problema, sino es una pregunta. Dice, ¿por qué el peso de un cuerpo puede variar dependiendo del lugar en el espacio, en el lugar en donde se encuentre en el espacio? ¿Por qué varía el peso? Por la gravedad. Por la gravedad. Por la gravedad. Y esa es su respuesta. Por la gravedad. ¿Y por qué por la gravedad? Porque la gravedad tiene diferente valor en cada lugar. Solamente ahí, miren, vimos, ¿verdad? Aquí, Júpiter 22.9, la Tierra 9.8, la Luna 1.6. Aquí nos decía un cuerpo celeste 13.5. Y si estuviéramos en un lugar en donde la gravedad no afecta, recuerden de que la gravedad es una fuerza de atracción. Entonces, por ejemplo, los astronautas cuando dicen la ingravidez, la gravedad cero, ahí los astronautas no tienen peso, porque entonces su gravedad es cero y si multiplican la masa por cero, el peso es igual
a cero. O sea, de que si miren, si de repente tuviera alguna pregunta ahí, que si es posible que alguien tenga un peso igual a cero, la respuesta sería sí, pero la cuestión es la condición. La condición sería que estuviera en un lugar en donde la gravedad es igual a cero. Muy bien. Con esto estaríamos terminando acá.